si estás considerando la separación, no me interpondré, pero quiero quedarme con nuestro hijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire tras nuestra acalorada discusión. Richard exhaló profundamente. Sus hombros se desplomaron con lo que parecía ser alivio, mientras yo buscaba la respuesta adecuada. Antes de que pudiera hablar, nuestro hijo, Steven, rompió el silencio. Con una calma sorprendente, reveló lo que yo solo había sospechado: la mujer que Richard defendía tan fervientemente era su amante. La franqueza de Steven me tomó desprevenida, pero también provocó una chispa de amarga diversión en mi rostro. Me llamo Cynthia. Soy una diseñadora gráfica freelance de 39 años, equilibrando una carrera exigente, las responsabilidades del hogar y la crianza de Steven, quien ahora está en 7º grado. Durante 12 años, he llevado la mayor parte de la carga económica de nuestro matrimonio. Richard ha pasado de un empleo a otro sin estabilidad real, dependiendo de mis ingresos constantes como freelance para mantener a nuestra familia. A pesar de los desafíos, he logrado hacer crecer mi carrera gracias a referencias consistentes, enfocándome actualmente en la creación de materiales educativos. Ahora que Steven se está volviendo más independiente, he comenzado a trabajar más fuera de casa, aunque mi corazón sigue ligado a él. Aunque nuestro hogar ha sido mayormente armonioso, la indiferencia de Richard hacia su rol como pareja y padre ha sido una constante fuente de tensión. A sus 41 años, rara vez mantiene un empleo de tiempo completo y ofrece poca ayuda con las tareas del hogar o la crianza. Steven, aunque reservado, se ha convertido en mi mayor apoyo, asumiendo responsabilidades donde su padre falla. Es como si hubiera interiorizado la ética de trabajo que le he modelado todos estos años. Últimamente, sin embargo, el comportamiento de Richard ha sido cada vez más sospechoso. Llega tarde sin explicación, finge interés en la paternidad y, de repente, se ha encargado de llevar y recoger a Steven de la escuela, tareas que antes nunca le interesaron. Su repentino entusiasmo, especialmente por las prácticas de voleibol de Steven, me pareció inusual y despertó preguntas que no podía ignorar. La verdad comenzó a desmoronarse un día después de una salida rutinaria de compras. Por un impulso, pasé por el club de voleibol y vi a Richard conversando animadamente con una mujer que parecía trabajar ahí. La naturalidad de su interacción me inquietó, especialmente porque Richard me había dicho que ese día estaba fuera de la ciudad por trabajo. Cuando me acerqué, la mujer se volvió hacia mí con una sonrisa radiante. «Debe ser la mamá de Steven», dijo. Asentí, sorprendida por su familiaridad. Se presentó como Emma, pero algo en su actitud me incomodó. Era demasiado casual, demasiado cómoda. La expresión de Richard cambió instantáneamente. Su fachada alegre fue reemplazada por tensión mientras terminaba rápidamente la conversación. El camino a casa fue dolorosamente silencioso, y su evasión confirmó mi creciente inquietud. Emma comenzó a aparecer con más frecuencia después de eso. Pasaba por nuestra casa con el pretexto de revisar cómo estaba Steven. Aunque sus visitas siempre parecían coincidir con la presencia de Richard, charlaban con facilidad en nuestra sala mientras yo observaba desde la distancia. Su conexión era innegable. Cualquiera que fuese su preocupación por Steven, estaba claro que su verdadero interés era Richard. Incluso Steven comenzó a mostrarse molesto por la repentina devoción de su padre a llevarlo a todas partes, murmurando con frustración un día: «No entiendo por qué ahora está tan interesado en llevarme». Su tono reflejaba mis propias sospechas. A medida que conectaba los puntos, las noches fuera, el interés inusual en las actividades de nuestro hijo, la tensión en casa, una cosa se hizo dolorosamente clara: la presencia de Emma en nuestras vidas no era casual. La facilidad con la que ella y Richard interactuaban, junto con su creciente distanciamiento de mí, pintaban un panorama que ya no podía ignorar. Las grietas en nuestro matrimonio ya no eran sutiles, eran abismos, y mientras la verdad sobre la infidelidad de Richard se asentaba, supe que era momento de enfrentar el futuro con claridad, por Steven y por mí misma. Un mes pasó, y los signos de la creciente distancia de Richard solo profundizaron mis sospechas sobre su fidelidad. Empezó a quedarse fuera más tarde y, a veces, desaparecía por días sin dar señales de vida. Una noche, después de entrar a casa ya bien entrada la medianoche, traté de tomar la situación a la ligera, acusándolo en broma de estar engañándome, pero su reacción estuvo lejos de ser divertida. Se levantó de repente, me miró con una intensidad fría y me soltó que estaba cuidando a Steven y que dejara de meterme en asuntos que no eran de mi incumbencia. Su actitud defensiva me heló, confirmando mis dudas. La tensión en nuestra casa se volvió palpable. Steven, que siempre había evitado nuestras discusiones, se acercó a mí una noche, dudando antes de hablar. Me dijo que había notado algo inquietante acerca de Emma, una integrante del club de voleibol, y pensaba que ella podría estar involucrada con Richard.
Steven describió cómo Emma había sido muy pegajosa con él en el club y expresó incomodidad por el hecho de que ella había estado visitando nuestra casa con frecuencia. Escuchar esto de Steven fue a la vez un alivio y un golpe más. Confirmó que mis sospechas no eran solo paranoia, pero también me dejó sin claridad sobre cómo enfrentar la situación. Una tarde, después de regresar de una reunión con un cliente, escuché el inconfundible sonido de risas y conversación provenientes de la sala. Richard y Emma estaban sentados juntos, charlando como si estuvieran en su casa, sin ninguna señal de que Steven se uniera a ellos. Tan pronto como entré, Richard se tensó, mientras Emma me dirigía una sonrisa casi demasiado casual. Mencionó, sin dudar, que Richard la había invitado. La manera en que le dirigió a él por su nombre de pila, la comodidad con la que estaba en nuestro espacio, todo se sentía demasiado familiar, demasiado íntimo. Cuando comenté sobre sus visitas frecuentes a pesar de su trabajo tan demandante, respondió con arrogancia que era parte de sus responsabilidades. Su actitud altanera me dejó sin palabras, y cuanto más observaba, más claro se hacía, había algo mucho más profundo entre ellos que una simple relación profesional. El ambiente en nuestra casa se fue llenando de acusaciones no dichas y una tensión que hervía bajo la superficie. Ya no se trataba solo de Richard y Emma, sino de cómo su presencia estaba afectando a nuestra familia, especialmente a Steven, quien estaba atrapado en medio de este lío. La descarada comodidad de Emma en mi casa comenzó a roerme por dentro. Criticaba con desdén cómo vivida estaba nuestra casa, insinuando que no cumplía con sus estándares de limpieza, mientras mantenía una sonrisa irritantemente arrogante. Sus palabras eran críticas veladas a mi forma de mantener la casa, sugiriendo que, aunque nuestro hogar tuviera un ambiente acogedor, yo no estaba cumpliendo como debía. Para mi sorpresa, Richard no me defendió. En lugar de eso, se rió con ella, coincidiendo con sus críticas sutiles. Era como si no estuviera en la habitación. Llevaba años lidiando sola con mi trabajo freelance, las tareas del hogar y la crianza, pero Richard nunca había intervenido para aliviar la carga. Su abandono había hecho casi imposible mantener todo en orden, y ahora Emma lo usaba en mi contra. Sintiéndome humillada, me retiré al dormitorio, abrumada por una mezcla de frustración, tristeza e incredulidad. Me sentía completamente desplazada en mi propia casa, como si fuera invisible, con mis esfuerzos ignorados y no apreciados. El miedo de que Emma pudiera estar reemplazándome en la vida de Richard, tanto como pareja como figura materna para Steven, era una sombra que me acechaba. Sin embargo, no podía enfrentarla. Tenía demasiado miedo de las repercusiones, de cómo eso afectaría a Steven y su relación con el equipo de voleibol, donde Emma se había insinuado con tanta comodidad. Y sin embargo, cada visita, cada momento compartido entre Richard y Emma, se sentía como un desafío descarado, una burla disfrazada de preocupación por la educación de Steven, pero claramente algo mucho más personal. Decidida a descubrir la verdad, comencé a documentar cada pedazo de evidencia que pudiera confirmar mis sospechas sobre la infidelidad de Richard. Los recibos fueron una confirmación desgarradora: estancias en moteles, cenas caras, artículos de lujo, cosas que él siempre había dicho que estaban fuera de nuestro alcance. Era como si su traición estuviera siendo financiada por las mentiras que había contado durante años. A pesar del dolor, me dediqué a reunir pruebas meticulosamente, luchando con la idea del divorcio pero deteniéndome, por el bien de Steven. Él estaba por terminar la preparatoria, y quería protegerlo de la tormenta hasta ese momento, pero las implicaciones financieras de los gastos de Richard me desconcertaban. Incluso con su salario, no había forma de que pudiera permitirse tales extravagancias. Mientras trataba de entender todo esto, me cruzó un pensamiento aterrador. Teníamos una cuenta de ahorros para la universidad de Steven, una que yo había abierto para asegurar su futuro. La posibilidad de que Richard estuviera sacando dinero de esa cuenta para su aventura fue una idea aterradora que me llenó de pavor. Corrí a revisar las transacciones de la cuenta, solo para descubrir que se habían realizado retiros significativos en los últimos meses. El saldo estaba disminuyendo a un ritmo alarmante. Me había centrado tanto en gestionar nuestros gastos mensuales y las facturas de la tarjeta de crédito que no había estado vigilando esta cuenta. Pero ahora veía la verdad: el dinero que había ahorrado para el futuro de Steven estaba siendo usado para financiar la traición de Richard. En ese momento, no solo se trataba de infidelidad, sino de cómo los cimientos mismos de nuestra familia se estaban desmoronando. La aventura de Richard no era solo una traición personal, era un ataque al futuro de nuestro hijo. Esto era imperdonable. Oculté mi ira, poniendo una fachada de normalidad por el bien de Steven. Estaba entrando en una etapa crítica de su vida, y no podía soportar interrumpir su mundo con el caos que se estaba gestando bajo nuestro techo. Pero mantener esta fachada pasó factura.
Mi mente estaba constantemente acelerada, y hasta las tareas más simples, tanto en casa como en el trabajo, se convirtieron en una carga abrumadora. La señora Alexis, una clienta de toda la vida, notó mi angustia y ofreció su apoyo, lo cual, aunque vergonzoso, me dio algo de consuelo en medio de la tormenta. Mientras tanto, Richard parecía ajeno a la devastación emocional que dejaba a su paso. Se volvió más despreocupado, como si disfrutara abiertamente su tiempo con Emma, como si ya no hubiera motivo para esconderse. No pasó mucho tiempo antes de que Steven comenzara a percatarse de la tensión. Una noche, mientras doblábamos la ropa juntos, se acercó silenciosamente a mí, ofreciéndome su apoyo a su manera reservada. Su comprensión, aunque no expresada con palabras, era palpable. Sus comentarios sobre Emma y su presencia en nuestra casa avivaron el fuego de mi ira, especialmente ahora que conocía la magnitud de la traición de Richard. La necesidad de actuar se volvió urgente. Tenía que proteger a nuestra familia, no solo de Richard, sino de la amenaza inminente que representaba Emma. Empecé a pensar en la única persona que siempre me había prometido su apoyo incondicional, alguien que podría ayudarme a enfrentar esto de frente. Cuanto más lo pensaba, más sabía lo que tenía que hacer. Entonces, Richard hizo un anuncio sorprendente. Iba a hacer un viaje de trabajo de 2 semanas para un supuesto programa de capacitación en otro estado. Mi corazón se hundió, pero mis sospechas se encendieron. La empresa de Richard no operaba fuera del estado, y él había presumido antes de que su trabajo no requería viajes. Cuando mencionó el programa de capacitación, tanto Steven como yo fuimos escépticos, aunque no lo presionamos al respecto. Steven, con un toque de sarcasmo, señaló que Emma también había tomado tiempo libre. Cuestionó cómo podía permitirse unas vacaciones tan largas, lo que hizo que Richard se quedara en silencio. Su respuesta fue un silencio nervioso, con los ojos moviéndose hacia su teléfono, una señal de que algo no estaba bien. Para ese entonces, ya había contratado a un investigador privado para investigar la relación entre Richard y Emma. El investigador confirmó que Emma planeaba tomar el mismo tiempo libre que Richard. El supuesto viaje de negocios claramente era una tapadera para una escapada romántica. En lugar de confrontarlos de inmediato, decidí tomar otro enfoque, uno que involucrara a Steven. Con su apoyo, comenzamos a planear nuestra salida mientras Richard estuviera fuera. Después de despedirnos de él de manera excesivamente alegre, Steven y yo, con la ayuda de familiares que estaban tan disgustados con las acciones de Richard como dispuestos a apoyarnos, comenzamos a empacar nuestras cosas. Nos iríamos mientras Richard no estaba, quedándonos con la familia hasta encontrar un nuevo lugar. Mis familiares nos abrieron sus puertas, ofreciéndonos un refugio mientras me apresuraba a proteger nuestro futuro financiero. Transferí los fondos restantes de nuestra cuenta conjunta a una cuenta personal, sabiendo que ya no podía confiar en Richard para nada. Al prepararnos para irnos, no podía evitar notar las pertenencias de Richard esparcidas por la casa, símbolos de la vida que estaba dejando atrás. Esto no se trataba solo de encontrar una nueva casa, se trataba de recuperar mi dignidad, de retomar el control de las mentiras y el engaño que se habían arraigado en nuestras vidas. Tras cierta deliberación, organicé un servicio de recogida para enviar las cosas de Richard a un lugar designado, con la aprobación de la señora Alexis. A medida que las cajas eran retiradas, sentí una extraña sensación de paz. La casa ahora estaba vacía de su presencia, y Steven y yo compartimos un breve y tranquilo momento de contento. Unos días después de nuestra estancia con los familiares, las cosas comenzaron a estabilizarse en una nueva normalidad, pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Me sobresaltó el repentino timbre de mi teléfono. Al ver el nombre de mi esposo en la pantalla, no pude evitar soltar un suspiro resignado. Su voz sonaba desesperada, suplicándome dinero y alegando que se había quedado sin efectivo mientras asistía a su supuesto entrenamiento. La desesperación en su tono era inconfundible, probablemente agravada por la vergüenza de encontrarse en apuros financieros con Emma a su lado. Una mezcla de frustración y satisfacción me invadió al rechazar su solicitud, sugiriendo sarcásticamente que usara la cuenta que había estado saqueando durante meses. Su respuesta fue un grito, pero me mantuve firme, recordándole fríamente que tendría que arreglársela sin mi ayuda adicional. Fue entonces cuando la voz frenética de Emma interrumpió abruptamente la llamada, y Richard colgó apresuradamente. Al día siguiente, Steven y yo llegamos a una mansión, la casa de la señora Alexis. Al cruzar la puerta, encontramos a mi esposo y a Emma en una posición comprometedora. Richard, luciendo derrotado, estaba en el suelo, disculpándose profusamente, no conmigo, sino con la señora Alexis. Resultó que Emma, atrapada en el acto,
era en realidad la hija de la señora Alexis. Se había visto obligada a acortar su viaje después de que un misterioso paquete llegara a su casa. La señora Alexis, severa y decepcionada, no perdió tiempo en confrontar la situación de frente. Las disculpas de Richard parecían vacías, ya que fue la señora Alexis quien sintió la necesidad de disculparse por el caos que su hija había causado. La ironía de la situación era palpable. La aventura de Emma con Richard la había obligado, sin querer, a enfrentar las consecuencias de sus actos bajo el techo de su madre. Era como si la intrincada red de nuestras vidas personales y profesionales hubiera cerrado un círculo completo, llevando a una confrontación inesperada. Bajo la firme autoridad de la señora Alexis, Richard se encogió visiblemente, temblando de miedo. Desde que revelé la aventura y la identidad de Emma como su amante, la señora Alexis había estado profundamente molesta pero decidida a rectificar la situación. Se había convertido en mi aliada, disculpándose por el comportamiento imprudente de su hija y prometiendo hacerla responsable. Mientras permanecía allí, no pude evitar notar las cajas apiladas a nuestro alrededor, evidencia de las indiscreciones de Emma. La señora Alexis reprendió a su hija, señalando la vergüenza que había traído a su familia. Los débiles intentos de Emma de desviar la culpa y arrastrar a Richard a su defensa se desmoronaron bajo mi mirada implacable, que silenció cualquier excusa que él pudiera haber intentado dar. La confesión de Emma de que no sabía sobre la conexión de su madre conmigo solo subrayó su desesperación por mantener la aventura en secreto. La señora Alexis, conocida por sus altos estándares éticos, no titubeó. Insistió en una disculpa de Emma y dejó claro que su hija enfrentaría las consecuencias de sus acciones. A pesar de las protestas dramáticas de Emma, centré mi atención en Richard. Le exigí que asumiera la responsabilidad por el desastre que había creado. Para mi sorpresa, Richard me culpó a mí, alabando a Emma y sugiriendo que sería una mejor pareja y madre, llegando incluso a proponer criar a nuestro hijo con ella. Steven, habiendo escuchado suficiente, intervino con un tono firme. Señaló que Emma era solo una pasante en el club, desinflando rápidamente el intento de Richard de ensalzarla. Steven también dejó claro que Emma no tenía lugar en nuestra familia, criticando su comportamiento inapropiado y recordándole a Richard que ninguna mentira podría crear un vínculo entre él y ella. Esta confrontación no dejó ilusiones sobre las profundas fracturas dentro de nuestra familia, impulsadas por la traición de Richard y la complicidad de Emma. La postura inquebrantable de la señora Alexis contra sus acciones reforzó la solidaridad entre quienes habíamos sido agraviados por esta aventura, sentando las bases para una transformación en nuestras vidas. Mientras Steven señalaba firmemente que Emma ni siquiera estaba formalmente empleada en el club de voleibol, la imagen cuidadosamente construida por Richard sobre ella se derrumbó. Se hizo evidente que ambos habían estado viviendo en una red de mentiras. Al ver la expresión atónita de Emma, no pude contenerme. Le expliqué cómo yo había sido quien había sostenido económicamente nuestro hogar, pagando la renta, los costos de vida y la colegiatura de Steven, mientras Richard contribuía poco, todo mientras fingía ser el proveedor. Emma, abrumada por la verdad, lucía afectada, un contraste evidente con Richard, quien intentaba mantener su orgullo. Las consecuencias fueron rápidas. Emma fue despedida del club de voleibol por su relación con un padre casado, y su reputación sufrió un duro golpe. Alienada de su familia y criticada por sus acciones, Emma se encontró aislada. Mientras tanto, los intentos de Richard de reconciliarse fueron rechazados. Steven y yo estábamos decididos a seguir adelante sin él. La señora Alexis, cargando con la culpa por el papel de su hija en este lío, recibió mi tranquilidad. A través de nuestro dolor compartido, nuestro vínculo se fortaleció, lo que condujo a nuevos comienzos, tanto personales como profesionales. La señora Alexis me ayudó a asegurar una prometedora oportunidad laboral, lo que me permitió enfocarme en mi carrera y el futuro que ahora estaba construyendo con Steven. En medio de estos desafíos, el apoyo inquebrantable de Steven se convirtió en mi ancla. Su orgullo por mi trabajo y la vida que estábamos reconstruyendo juntos me motivaron a seguir adelante. El amor y respeto que compartimos me dieron la fuerza para mantener el rumbo, siempre enfocada en brindarle a Steven un futuro estable y lleno de esperanza.